Aquí empieza El Ciudadano TV, un espacio para la rendición de cuentas y participación ciudadana. El Ciudadano TV, la imagen de la revolución ciudadana. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más al Ciudadano TV, la revista informativa del Gobierno Nacional con toda la información que usted necesita saber, aquella información que realmente importa. Esta semana la Asamblea Nacional fue sitiada por un grupo de numerosos indígenas agrupados en la CONAIE, cuya dirigencia impidió el ingreso y salida de toda persona, incluidos los asambleístas de la sede de la función legislativa. Allí se discute en segundo debate el proyecto de ley de recursos hídricos. La acción mereció el rechazo oficial, pues a pesar de haber discutido ampliamente con la mayor cantidad de actores posibles y de haber incluido en el documento final para el debate gran parte de las posiciones que defiende el sector indígena, la CONAIE protagonizó un bochornoso acto que solo se justifica por la falta de liderazgo manifiesto de sus dirigentes, quienes mediante las mismas prácticas de presión de siempre solo intentan proteger privilegios personales. Para tratar este tema nos acompañarán Jaime Abril, presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea, y Rómulo Quimí, dirigente indígena. Una nueva reunión extraordinaria de la UNASUR, la Unión de Naciones Suramericanas del Sur, se realizó esta semana en la Reserva Cardales, Argentina. La designación del expresidente de esa nación, Néstor Kirchner, como secretario general de la UNASUR. La concreción de acuerdos, el rechazo a la pretensión de avalar el golpe de Estado en Honduras por parte de la comunidad internacional durante el próximo encuentro América Latina-Europa a realizarse en España, así como el rechazo unánime a la denominada Ley Arizona, que criminaliza la migración en ese estado norteamericano, son algunos temas que les daremos a conocer en un reporte especial. También nos acompaña el ministro de Salud, David Chiriboga, quien nos explica su meta de convertir a los hospitales públicos en los mejores del país, y Katiuska King, ministra coordinadora de Política Económica y las inversiones del IES en proyectos del Estado. Pero vamos de inmediato con el detalle de la información. El ministro de Gobierno, Gustavo Oyal, rechazó los incidentes violentos que protagonizaron un grupo de indígenas en las inmediaciones de la sede de la Asamblea Nacional y que dejaron 21 policías heridos, entre ellos un oficial con impacto de perdigones. La ministra coordinadora de la política, Doris Solís, definió el hecho como un viejo mecanismo de presión política que movilizó centenas de indígenas por medio del engaño, cuando de lo que se trató fue de ocultar a una CONAIE castigada e incapaz de sostener tesis que aporten al tema. Hubieron incidentes lamentables de violencia, la jornada se desarrollaba con tranquilidad, incluso con una gran apertura democrática, participación en los debates, eso lo pudimos apreciar todos por los medios de comunicación, pero en horas de la noche, cuando salían los asambleístas, algunos indígenas, no todos, un grupo de indígenas, quiso cerrar el paso a los asambleístas en un acto que es absolutamente reprochable y se han producido hechos de violencia que han desembocado en 15 policías heridos. Ningún indígena, y eso está bien, incluso un policía herido de perdigones. Entonces son hechos que constituyen delitos, están haciendo las denuncias penales correspondientes y debemos todos rechazar ese tipo de actos de violencia. Es un proyecto que recoge todas las aspiraciones indígenas, salvo aquellos planteamientos que son de carácter inconstitucional, como por ejemplo, quitar la rectoría del Ejecutivo sobre la autoridad del agua. Por ejemplo, eliminar a la empresa privada del uso del agua en el sector turístico, en embotelladoras, en fin, lo que hace la ley es normar todas las actividades con justicia para que el agua realmente sea aprovechada por todos. Está claras las competencias de los municipios, gobiernos locales. Personalmente he estado en muchísimos de los diálogos, inclusive con el compañero Delfín Tenesaca, con la CONAIE, etcétera. Recuerden ustedes antes en la Secretaría de Pueblos. Yo creo que en este momento ellos están haciendo una acción de presión política. Hemos podido ver que muchos de los manifestantes están movilizados otra vez con el engaño de que es una ley privatizadora. Pero por lo demás yo creo que las acciones violentas no se justifican, no es la forma de construir el país. 8 grandes acuerdos son el resultado final de la reciente reunión extraordinaria de países miembros de la UNASUR, la Unión de Naciones de Suramérica, celebrada en Argentina. El rechazo a la criminalización de las personas migrantes contenida en la nueva ley de Arizona. El respaldo a la Argentina en su disputa de soberanía de las Islas Malvinas con Gran Bretaña. La actuación en bloque durante el próximo encuentro Unión Europea-América Latina y la designación del expresidente Néstor Kirchner como secretario general de la UNASUR son destacados en el siguiente reportaje.
Este 5 de mayo, el presidente de la República, Rafael Correa, asistió a la cumbre extraordinaria de la Unión de Naciones Sudamericanas UNASUR, que se desarrolló en Buenos Aires, Argentina. 8 acuerdos marcaron la cumbre que, por decisión unánime y con el respaldo del presidente de Uruguay, José Mujica, designó a Néstor Kirchner como secretario general del bloque, quien juró ejercer con lealtad la conducción del organismo. En mi calidad de presidente pro tempore de UNASUR, en nombre de todos nuestros pueblos, te pregunto, ¿juras poner todo tu contingente, todas tus capacidades, todos tus esfuerzos por construir esta patria grande, por seguir consolidando UNASUR, por seguir cristalizando los sueños de nuestros libertadores, de nuestros pueblos, de construir esta patria grande, empezando por la unidad de nuestra América del Sur? Yo juro ejercer con lealtad el cargo de secretario general de la Unión de Naciones Sudamericanas, para el que he sido designado por el Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, velando por el cumplimiento de los objetivos del Tratado Constitutivo de la Organización y asegurar el proceso de integración sudamericana. Durante la reunión, los jefes de Estado brindaron su respaldo de manera incondicional a los legítimos derechos de Argentina en la soberanía de las Islas Malvinas, que está en disputa con el Reino Unido. Las Malvinas, un incondicional respaldo argentino, es una vergüenza mundial. ¿Con qué cara explicaremos a las futuras generaciones aberraciones en el siglo XXI como tener colonias a 15.000 kilómetros de distancia en la metrópolis, ¿no? ¿Qué lógica tiene esto? O sea, pura y simple aplicación de la fuerza, eso no puede ir más. Asimismo, la UNASUR decidió rechazar la criminalización de las personas migrantes contenida en la llamada Ley de Arizona, que tipifica como delito tanto la condición migratoria irregular como el transportar y dar empleo a migrantes indocumentados. También no entiendo cómo los países ricos le podrán explicar a sus futuras generaciones que mientras en esta tan mentada globalización buscaban cada vez más la movilización sin costo, con mayor velocidad de mercancías, capitales, penalizaban, criminalizaban la principal movilidad, que es la movilidad humana. ¿Quién puede explicar eso éticamente? Al finalizar la cumbre, el primer mandatario, Rafael Correa, habló sobre la probabilidad de que el bloque de la UNASUR no asista al encuentro de países de América Latina y Europa en España, por la posible presencia de Honduras a este encuentro. Hay un malestar mayoritario, que incluso, si es que no se arreglan las cosas, impedirá que muchos países de la UNASUR asistan a esa cumbre América Latina y Unión Europea en España. ¿Y por qué? Ese malestar es obvio. Nos sentimos hasta desestimados, como que si no ha pasado nada en América Latina y en Honduras. Cuando ha habido un golpe de Estado, cuando hay un grave conflicto latente, cuando Honduras todavía está fuera del sistema interamericano porque fue sancionada separándola de la Organización de Estados Americanos. Asimismo, se aprobó el cambio de denominación del Consejo Suramericano de Lucha contra el Narcotráfico al de Consejo Suramericano sobre el Problema Mundial de Drogas. Además, se logró un acuerdo en relación a la instauración del estado de excepción en Paraguay debido a los actos de violencia que afecta a 5 departamentos de ese país. De igual manera, los jefes de Estado aprobaron los lineamientos de la Estrategia Energética Suramericana y los lineamientos del Plan de Acción para la Integración Energética Regional y la estructura del Tratado Energético Suramericano. En Quito, Catalina Llanes, El Ciudadano TV. Una semana después de haberse implantado en Quito el denominado pico y placa, medida de restricción vehicular que procura resolver uno de los más graves problemas que sufre la capital, el saldo inicial se muestra favorable para las autoridades metropolitanas responsables de su implantación. Yoconda Lor rescata la actitud positiva de la comunidad por coadyuvar en la solución del problema, pero recuerda que aún debe ponerse énfasis en el mejoramiento de los sistemas públicos de transporte. Cuando el reloj marcó las 7 de la mañana del lunes 3 de mayo, decenas de policías de tránsito, metropolitanos y funcionarios del EMOP dispersos en varios puntos de la ciudad empezaron con el operativo de control vehicular denominado pico y placa. La medida de restricción ese día fue para los carros cuyas placas terminaron en 1 y 2. Aunque se evidenció gran apoyo por parte de los conductores, no faltaron los primeros infractores y las primeras excusas. Estaba yendo a una farmacia nomás. El día transcurrió y al llegar a las 4 de la tarde la historia se repetía. Así pasó lunes con 152 infractores, el martes y llegó el viernes con 80.000 vehículos menos por día en las horas picos de Quito. Ya un 80% de las vías están descongestionadas
y eso nos da la pauta de que la medida ha sido exitosa. La sanción para los infractores durante esta semana, por ser la primera vez, fue de $80 de multa y un día de retención del vehículo. La medida, por ser administrativa, no implica reducción de puntos en la licencia. La mayoría de los conductores desobedientes se mostraron conscientes de su incumplimiento. Un mal cálculo de la hora. Fui a hacer unos trabajos en una dobladora de escapes y lamentablemente ellos se demoraron también en hacerme el trabajo, y el rato que ya terminaron ya fue las 5 de la tarde. Dejarle afuera es dejarle mal estacionado, porque es en la 10 de agosto. Entonces no tuve más remedio que avanzar. Me dije, bueno, 5 cuadras, esperemos que no haya problema, pero estaban ahí. No, yo estoy de acuerdo en eso, todo sea por que el tráfico de Quito se aliviane, porque sí es mucha congestión. Sí, en realidad no estaba bien informada, me dijeron que era a las 4:30, no a las 4, y me encontraron a las 4:10 en las Naciones Unidas. Los vehículos que son encontrados circulando en horas de restricción son detenidos y llevados conjuntamente con su conductor hasta uno de los 8 patios que tiene la Policía de Tránsito en la ciudad. Bueno, los datos que se piden son la hora en que se cogió el vehículo, en dónde se cogió el vehículo, se procede a traerlo al patio, se le sella en todos los lugares donde se pueda abrir, sí, para que el carro quede totalmente seguro. Se le da una copia de los documentos que se está verificando en este momento del vehículo. Con el formulario de recepción del carro, el dueño del automotor se acerca a la oficina, donde tras unas preguntas de verificación le emiten la orden de pago con la que debe acercarse a uno de los 4 puntos del EMOP autorizados a cancelar la multa, para posteriormente retirar su vehículo. Los patios de retención atienden ininterrumpidamente la entrega de carros de lunes a viernes de 7 de la mañana a 7 de la noche y no cobran bodegaje a los automotores cuyos propietarios no hayan podido retirarlo dentro del tiempo de sanción. Lejos de lo que se pensaba, los transportes públicos no registraron mayor incremento de usuarios, y el gerente de movilidad del EMOP explica por qué. No llega ni al 10% de personas que dejen el auto y se pasen al transporte público, porque la persona que tiene un auto particular es muy difícil que deje de usarlo. Entonces nuestra teoría siempre fue que las personas que tienen auto privado y les toque la restricción ese día van a salir antes de la hora donde empieza la restricción. Sin embargo, existen controles en las estaciones de buses, que ahora salen cada 2 minutos y no cada 5, y en las vías exclusivas para evitar que sean invadidas por autos particulares. Los discapacitados que requieran transportarse en horas picos deben acudir al CONADIS para que la entidad, mediante oficio, solicite al EMOP un salvoconducto para este vehículo. Los conductores de la tercera edad no necesitan salvoconducto. Si son detenidos, deben mostrar su cédula de ciudadanía donde conste que tiene más de 65 años y podrán continuar. Pico y placa es una de las 24 medidas que la empresa municipal de movilidad y obras públicas de Quito aplica para regular el tránsito en la ciudad. Un problema que los capitalinos han soportado durante años. La medida será evaluada en 6 meses para determinar la eficacia del plan y reducir, ampliar o reorganizar los horarios de restricción con sus respectivos números de placa. En Quito, Yocondalor, El Ciudadano TV. Tras el corte, revisaremos los avances en torno al proyecto de ley de aguas y la frustrada protesta de la CONAIE por imponer sus intereses más que sus criterios. Siga con nosotros en El Ciudadano TV. La Asamblea Nacional fue protagonista durante esta semana de algunos actos protagonizados especialmente por un grupo de indígenas agrupados alrededor de la CONAIE, que generó una serie de inquietudes de malestar por los asambleístas y también de la opinión pública al respecto del tema del proyecto de ley de aguas que se está tratando en segundo y definitivo debate. Me acompañan en este panel Jaime Abril, presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, y Rómulo Quimí, también líder indígena del Seguro Social Campesino. Muchísimas gracias por su presencia, señores. Señor asambleísta, yo quería saber exactamente si es que usted nos confirma o no si todos aquellos puntos de vista solicitados por la dirigencia indígena de todos los sectores del país con relación a este tema fueron incluidos o no en la ley, y si es que realmente esta ley es privatizadora, tal como están repitiendo varias veces. Muchas propuestas de ellos fueron incluidas en el proyecto de ley: el Consejo Intercultural y Plurinacional, la protección a los caudales, la protección a los humedales, los bosques naturales de donde nace el agua, la prohibición de embotellamiento de agua potable,
la construcción de sistemas de agua potable a cargo de los gobiernos descentralizados para que en el lapso de 5 años doten a las poblaciones en todas sus provincias, la dotación de infraestructura para riego, a su vez como una competencia también de los gobiernos autónomos descentralizados, son avances importantísimos que con ellos hemos ido dialogando. Que fueron incluidos por petición de ellos también, ¿no? Por petición de ellos, y que además siempre estuvimos de acuerdo también en la comisión, porque son aspectos que, primero, en el caso de las embotelladoras, rompe la corrupción que existe cuando empresas cogen de la llave de agua lo potable, lo embotellan, lo etiquetan y rapidísimo nos venden y nos explotan. Hemos conseguido que se envase el agua en biodegradables, que es un avance enorme, que también con ellos hemos dialogado y hemos llegado a consensos. Miles de toneladas van a los ríos, a las fuentes de agua, al mar, forman islas enormes. Por tanto, yo creo que es hora de que las comunidades indígenas campesinas, no todas por supuesto, en este caso con ella Eco Runari, que se radicalizan en busca de poder en el poder a través de este proyecto de recursos hídricos, realmente piensen, mediten y actúen con esa madurez que requiere el país entero, porque nosotros estamos legislando para todo el Ecuador. La argumentación entonces de que la ley es privatizadora se cae por sí sola. Se cae por su propio peso. El artículo 6 es claro, terminante, dice que se prohíbe toda privatización del agua, que se hará una redistribución del agua, que se terminarán el acaparamiento del agua que ha existido y que estamos conscientes que este rato en el Ecuador con esta ley que está vigente todavía, esta ley caduca que la hicieron las mafias politiqueras en el país, es un momento en que ellos deben meditar que hemos tenido avances enormes y que en definitiva vamos a romper esa corrupción, vamos a romper ese acaparamiento y que por tanto nosotros estaremos en esa lucha continuamente, pero por favor la reflexión viene a que ellos no quieran manejar este tema en función únicamente de un aspecto importante, de un nodo crítico que siempre ellos lo pusieron como crítico, pero que en el avance que estamos viendo en este momento quieren ellos inconstitucionalmente que se les reconozca manejar el poder del recurso hídrico a través del Consejo Intercultural y Plurinacional para que se desestime la norma constitucional, es decir, que manejen ellos la rectoría y la construcción de políticas. Eso no es posible, eso es violar la constitución que con ellos construimos en Montecristi. Por tanto, es importante saber que en esa Autoridad Única del Agua también accedimos a que no sea una sola persona, como se venía planteando, en el espacio de ellos. Nosotros hemos demostrado que la Autoridad Única del Agua es una institución con una institucionalidad, en donde está compuesto por la Agencia de Regulación y Control, por la Secretaría Nacional del Agua, en donde es necesario que se comprenda que ellos van a tener una participación ahí activa, y por el propio Consejo Intercultural y Plurinacional, en donde al estar compuesto en un 50% por el Estado y un 50% por las organizaciones sociales, en donde ellos toman una participación activa en la formulación de las políticas, en donde aprueban el plan hídrico dentro de ese consejo, donde obviamente hay un voto dirimente en caso solamente de empate que tendrá el secretario del Agua. Entonces, eso es claro, hay una participación allí, no es simplemente consultivo. Yo creo que no deben seguir radicalizando las protestas pensando en que ellos, a través de esa presión, que además nosotros no la estamos dando cabida, poder creer que pueden ellos manejar el recurso humano, que es un derecho humano de todos los ecuatorianos, y por tanto, al ser y al pertenecer el agua a un sector estratégico, no puede estar en manos de una organización que, por más respetable que sea, esto tiene que ser manejado por el jefe de Estado. Nuestra Constitución, y cuántas constituciones en Latinoamérica y en el mundo, un recurso que es estratégico, que está en un sector estratégico, no puede estar en manos de una organización o dos. Está muy claro entonces ese punto de vista. Pero entonces, señor Quimí, ¿cómo entender este tipo de protestas y en lo que derivaron finalmente el pasado día martes? 21 heridos por parte de la policía, incluso uno de ellos herido con perdigones. Bueno, el proceso de la lucha por el agua, que no arranca solo ahora, sino en los gobiernos anteriores. Se hicieron foros nacionales tanto en Guayaquil como aquí en Quito, discutiendo sobre la privatización del agua en ese tiempo. Ahora estamos en otros tiempos donde tenemos un gobierno que está directamente vinculado con el pueblo. Entonces nosotros hemos decidido, esto ha cambiado. Y la ley que ahora se está haciendo, nosotros decimos, no es una ley privatizadora. Y no entendemos por qué el movimiento indígena, en este caso la CONAIE, pretende hacer toda una convulsión social
cuando la ley no es privatizadora. Lo decimos así, porque lo hemos leído, lo hemos analizado y hemos visto algunas situaciones que ya se han recogido. En la primera texto de la ley de agua, nomás aparecía como la Autoridad Única del Agua, pero ahora ya se han recogido la propuesta que viene de las CONAGI y del el resto de organizaciones sociales, donde se ha planteado que haya un espacio donde estemos representados todos los sectores. Y ese espacio se ha dado con el Consejo, que se está incluyendo ya en la ley. Entonces, no estamos quedando por fuera de todo eso. Además, la ley recoge que los consejos de cuenca, donde ahí también tenemos participación, que antes no los actores, donde antes no teníamos. Así es. Entonces, no podemos decir que esta ley es privatizadora. Y no entendemos por qué los compañeros indígenas, que ellos proponían un cambio, una revolución también de hace tiempo, ahora que estamos impulsando este proceso revolucionario, se diga que todo es a través de entregar a manos privadas el agua. Y no es así. A la dirigencia indígena en general le consta que por detrás de esta presión que está ejerciendo la CONAGI específicamente, sus dirigentes, Marlon Santi y todo el grupo de personas que le rodean, ¿guardan por detrás algún interés de carácter personal, de carácter particular? Bueno, no podemos aseverar si hay algún interés Pero entonces, personal. ¿por qué explicar semejante tosudez? No entendemos, pero nos deja una gran desconfianza cuando hacen esa relación con la Junta Cívica en Guayaquil. Entonces eso no crea una desconfianza de los compañeros. Entonces no entendemos qué buscan, si aliarse a la derecha para en el propósito de ir menoscabando para hacer caer a este gobierno que está sirviendo al pueblo y que se están haciendo leyes en base a lo que quedó establecido en la Constitución. Entonces, yo creo que en este sentido, los compañeros dirigentes de base de comunidades no deben dejarse engañar. También aconteció cuando el presidente o el gobierno lanzó el programa de tierra. Decía que le iban a quitar la tierra a los agricultores, a los campesinos. También entonces le metieron ese miedo. Ahora no están también en ese sentido como haciendo dar miedo que le van a quitar el agua a los agricultores, a los pequeños agricultores, a los campesinos, a los indígenas. En las acequias que nosotros tenemos en las comunidades, en los canales que pasan por nuestra finca, nadie nos va a quitar, porque ese derecho ya lo tenemos ancestralmente conquistado. Entonces somos propietarios. ¿Qué procede entonces de aquí en adelante, asambleísta? Mire, yo diré que a la ciudadanía hay que transparentar las acciones. Nosotros en el espacio democrático de la Asamblea, el día miércoles conversamos con los principales dirigentes de la CONAIE, Ecuarunari, Fenocin, etc. Y ellos dijeron, bueno, vamos a flexibilizar nuestras propuestas. Y les dije, en conjunción con el presidente de la Asamblea, en conjunto, señores dirigentes, yo creo que es importante, primero, si vamos a avanzar en el diálogo, razonar y ver que la Constitución no se la puede violentar. Cuando ellos hablaron de la Autoridad Única del Agua, lo primero que pude decirles con toda consideración es, la Autoridad Única del Agua no puede seguir siendo objeto de una negociación con ustedes cuando eso violentaría la Constitución. Segundo, sobre el aprovechamiento del agua dentro de las actividades productivas de las termales y envasadoras, también lo reconoce el artículo 318 de la Constitución. Entonces, por favor, y el 316, yo creo que en ese sentido nosotros creemos que ellos debieron cumplir la palabra, flexibilizar este accionar. A mí me tomé con sorpresa ayer, dentro de este conjunto técnico que está trabajando en la Asamblea, con representantes de ellos que nos pidieron que se accione ese trabajo. Pero ayer yo recibí un informe de avance y realmente veo que todo el día que se pasaron en la comisión técnica, representantes de ellos, cuanto de la presidencia de la comisión y de la Asamblea, realmente no avanzaron, seguían insistiendo, radicalizados totalmente en que la Autoridad Única del Agua esté en manos de
ellos, la rectoría, no puede ser. ¿Qué va a hacer la comisión? ¿La comisión podrá finalmente destrabar en el pleno esto? Mire, nosotros, ya no la comisión dejó de actuar. Le toca al presidente de la comisión, en este caso mi persona, analizar las mejoras que existan para que el proyecto avance en esta construcción de la calidad del proyecto, acogerlas. Pero si ellos insisten en enviar estas propuestas que no son constitucionales, pues lamentablemente tenemos que dejarlos de lado. ¿Se ha puesto un límite usted? Creo que sí. Nosotros no ¿La próxima semana? Nosotros no podemos demorar más. No podemos dar la oportunidad de que siga convulsionando el país cierta dirigencia indígena. Perfecto. Tenemos una responsabilidad como asambleístas, y ahí sí aboco hasta a mis compañeros para que esto avance y poder nosotros entregar hasta el día lunes o martes ya el proyecto definitivo para que el señor presidente de la Asamblea convoque ya nuevamente al Pleno para que sea tratado en ese seno todos los buenos contenidos que tiene el proyecto de ley que se presentó ya para segundo debate. Muchísimas gracias. Era el asambleísta Jaime Abril, presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, y a Rómulo Quimi, también dirigente indígena del Seguro Social Campesino. Agradezco la presencia de ustedes dos en este debate. Vea nuestras páginas electrónicas www.elciudadano.gov.es, confirmado.net y ecuadorenmovimiento.com. Nos vamos a un corte y volvemos. Seguimos con más información. Un acercamiento a la ciudadanía con las entidades públicas que permita atender necesidades específicas de cada comunidad. Así se define a los gabinetes sectoriales, una iniciativa del gobierno del presidente Rafael Correa que se cumple mensualmente dentro de los gabinetes itinerantes y que ya suma más de 1.200 compromisos cumplidos. Yoconda Lor nos cuenta cómo funcionan estos espacios de contacto ciudadano y cómo pueden beneficiarse ustedes cada vez que el gabinete de ministros visita una provincia. Los gabinetes sectoriales son una forma de acercar a la ciudadanía con las entidades públicas. Los secretarios de todas las carteras de Estado y entidades gubernamentales se reúnen en un solo sitio y en mesas de trabajo reciben a representantes de parroquias, cantones y sectores sociales que regularmente llegan con un pliego de peticiones que son analizadas y discutidas entre todos para definir prioridades. Estas solicitudes antes eran entregadas desordenadamente al primer mandatario y a los ministros cuando acudían a alguna actividad en determinado sector y, dada la informalidad, nunca eran atendidas. Que pretenden ahora, con este estudio, tratar de reducir esta capacidad. La empresa eléctrica Manabí es la peor empresa eléctrica del país, porque tiene los índices de pérdidas más altos, supera el 36% de las pérdidas. Entonces, el trabajo que está previsto realizar, la construcción de las redes eléctricas a través del plan de expansión de la distribuidora, esos 42 millones de dólares nos van a permitir reducir ostensiblemente las pérdidas técnicas. Según datos que maneja el Sistema de Información para la Gobernabilidad Democrática, SIGOB, unidad que lleva un control exhaustivo de los compromisos y metas del gobierno, existen más de 1.200 obras concretas que fueron solicitadas por representantes de organismos locales a través de los gabinetes sectoriales que ya fueron atendidas. Como por ejemplo, en el gabinete número 16, realizado el 7 de diciembre del 2007 en Alausí, provincia de Chimborazo, la comunidad Batzacón pidió al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda la construcción de 49 casas. Y 4 meses después, en abril del 2008, fueron transferidos $176.400 para la ejecución de esa obra. En el gabinete 18, realizado el 12 de enero del 2008 en Ventanas, provincia de Los Ríos, la Asociación Provincial de Atletismo solicitó la construcción de una pista atlética que ya fue terminada. Como estos hay muchos más: construcción de aulas, viviendas, créditos, entregas de equipo. 1.240 compromisos que ya fueron cumplidos. El último gabinete se realizó en el Colegio Alejo Lascano del cantón Quipijapa, provincia de Manabí. Y mientras en las aulas de clases los ministros atendían a los representantes sociales, en los patios del plantel otros funcionarios de Estado daban información pormenorizada a los ciudadanos sobre los diversos programas gubernamentales a los que todos tienen acceso. Muy bueno y muy interesante porque esto permite informar a la ciudadanía que no tiene la oportunidad de visitar a los ministerios allá en Quito, ya. Entonces a veces no hay para un pasaje, entonces es la oportunidad para que aquí en nuestra propia ciudad
tengamos la oportunidad de conocer muy de cerca qué es lo que hace el gobierno. Es muy bueno porque es una oportunidad que tiene el pueblo donde visita el gobierno para poder solicitar todos sus requerimientos y sus necesidades, ya que con esta avenida podemos nosotros pensar que el presidente ha auscultado las necesidades y sabemos que nos va a ayudar. Los habitantes manavitas se mostraron mayormente interesados en programas de ayuda social, como el bono de la vivienda. Lo que más me ha interesado es sobre la vivienda nueva, porque no la tengo. Entonces, a ver si hay la posibilidad de postular para que sea la vivienda de 6x6. Los ministros de Estado consideran positivas estas reuniones y agradecen la presión que el pueblo ejerce al exigir obras. Hay personas que se han venido a quejar de algunos contratos en los que los contratistas están incumpliendo, están fuera de plazo y tienen todo el derecho, y les agradecemos que así lo hagan porque nos ayudan a ser más eficientes en la inversión. Esta es una iniciativa del gobierno del presidente Rafael Correa, que empezó el 10 de febrero del 2007, cuando en Tena, provincia de Napo, se instaló el primer gabinete sectorial. Dijimos que íbamos a cambiar los gabinetes generales para romper el centralismo, para salir de esto y cambiar el rincón de la patria, para que este grupo humano extraordinario que nos enorgullece en tener como gabinete, como ministros, ministras y secretarios de Estado, estén siempre en contacto con los mandantes, con el soberano que es el pueblo ecuatoriano. Y hemos cumplido. En 23 días de gobierno ya tenemos el primer gabinete itinerante. Comunidades que estuvieron históricamente excluidas se han beneficiado enormemente de los gabinetes sectoriales, mecanismo que ha permitido atender necesidades que antes eran despachadas únicamente desde aquí, desde el Palacio Nacional, y que continuará llevando a ministros y funcionarios de empresas estatales a diversos rincones de la patria para que rindan cuenta a sus mandantes. En Quito, Yoconda Lor, El Ciudadano TV. Katiuska King, ministra de Coordinación de Política Económica, fue posesionada el pasado 6 de abril. Se encuentra con nosotros aquí en El Ciudadano TV para tratar algunos de los temas inherentes a la gestión de su cartera de Estado. Ministra, bienvenida acá al Ciudadano TV. ¿Cómo encontró usted la cartera una vez que se posesionó ya va a ser casi un mes, 3 semanas, ministra? Bienvenida. Buenos días, Javier. Mucho gusto de estar aquí con todos ustedes. Bueno, como usted sabe, en este gobierno nosotros veníamos o somos parte de un equipo, y como ha planteado el presidente, este es un segundo momento donde hay procesos que hay que ir fortaleciendo. Hay temas que se han clarificado y hay otros temas, por ejemplo, el tema de la economía popular y solidaria, que es un tema que de alguna manera va a ser impulsado fuertemente a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social, y nos encontramos en este proceso de transición, dado que el Ministerio de Coordinación de Política Económica también manejaba algunos elementos en torno a la economía popular y solidaria. Esto no quiere decir que no la consideremos, sin embargo, creo que es importante que se fortalezcan ciertos esfuerzos. Por otro lado, me gustaría también comentar a qué hace referencia el Ministerio de Coordinación de Política Económica. Y el Ministerio de Coordinación de Política Económica tiene 4 sectores que básicamente se encarga de los flujos macroeconómicos. En la parte fiscal o en el sector fiscal, nosotros nos encargamos de coordinar a las instituciones que manejan el presupuesto. Estas son el Ministerio de Finanzas, el Servicio de Rentas Internas, que son quienes deben canalizar de alguna manera los recursos para permitir una adecuada distribución y redistribución de la riqueza del país. Por otro lado, también coordinamos a las instituciones que tienen que ver con el sector externo, y en este caso trabajamos fuertemente con el Viceministerio de Comercio Exterior de la Cancillería, con la Corporación Aduanera Ecuatoriana, dado que para nosotros la política arancelaria no debe tener un carácter estrictamente fiscal, sino que tiene que ser una herramienta para impulsar el comercio. Ese es el segundo. Y tenemos el tercero, que tiene que ver con la parte monetaria, con el sector monetario y financiero, en el cual trabajamos con el Banco Central del Ecuador, trabajamos con la banca pública, esto es el Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas, el Banco Ecuatoriano del Estado, el Banco Nacional de Fomento, la Corporación Financiera Nacional, y creo que nos falta alguna más, y el Banco del Estado. Banco del Estado, sí. Así es. Y en ese sentido también trabajamos articuladamente en este sector, sobre todo con la Superintendencia de Bancos y Seguros. Pero que, sin embargo, tenemos el cuarto sector, que es el sector real que tiene que ver más con los aspectos productivos, y ahí es donde tenemos que coordinar adecuadamente
con el Ministerio de Coordinación de la Producción, Competitividad y Empleo. Usted, una vez que se posesionó, tuvo que enfrentar una serie de cuestionamientos, no a su gestión, sino básicamente a las acciones del gobierno con relación, por ejemplo, a los recursos que está solicitando que el IES introduzca en algunos de los proyectos que lleva adelante el gobierno nacional. Eso generó una serie de cuestionamientos por parte de varios sectores o de varios analistas. ¿Cómo consideró usted esa posición y por qué es que no es posible prestarle al Estado por parte del IES? Bueno, ahí hay algunos elementos a considerar y tal vez el primero es justamente el objetivo del Ministerio de Coordinación de Política Económica, que es canalizar adecuadamente el ahorro hacia la inversión. Pero no hacia cualquier inversión, sino hacia una inversión productiva, una inversión que justamente genere producción y empleo. Y en este sentido, lo que nosotros tenemos que hacer es buscar, digamos, cuáles son las instituciones que tienen recursos y ver cómo podemos obtener o optimizar de alguna manera este ahorro generado en el país. ¿Qué es lo que pasa con la seguridad social? La seguridad social tiene recursos importantes de parte de todos nosotros, de los afiliados a la seguridad social. Y lo que se debe hacer es canalizar estos recursos hacia su mejor fin, de tal manera que, por ejemplo, se pueda tener una mayor rentabilidad y no se tenga que tener esos recursos en el Banco Central ganando poquísimo interés. ¿Qué es lo que tradicionalmente ocurría? Tradicionalmente, digamos, los gobiernos también se han financiado de los recursos de la seguridad social. Pero ¿para qué se utilizaban antes y cuál es la diferencia en este gobierno? En este gobierno los recursos de la seguridad social sirven para inversión, pero para inversión productiva, no para pagar deuda. Eso era lo que pasaba antes. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es fomentar y tener los recursos adecuados para que esta inversión continúe. Y solo a manera de ejemplo, creo que el Ecuador tiene una de las tasas más bajas en términos del uso de los recursos de la seguridad social. 38%, 39% aproximadamente, mientras que hay otros países como Uruguay que tiene valores cercanos al 90%. Entonces, esto es una práctica de alguna manera... Según los analistas, esos recursos es más o menos, o poner los recursos en proyectos del Estado es más o menos como poner todos los huevos en una sola canasta y eso puede volverse riesgoso. ¿Es así? No es así porque el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social invierte sus recursos tanto, digamos, en el sector público como en el sector privado. La ley le faculta que pueda invertir un 75% en el sector público y un 25% en el sector privado. Y en la práctica, como le menciono, estamos en niveles inferiores al 40%, entonces no es algo riesgoso porque el IES sigue invirtiendo en determinados proyectos y a su vez la inversión en los proyectos públicos nos genera mayor desarrollo, o sea, se repercute o de alguna manera nos beneficia a todos. Mientras que si es que los invirtieran afuera, nosotros como ecuatorianos no recibiríamos absolutamente nada. ¿Y por qué para el IES le podría resultar atractivo invertir en el Estado? Porque si es que el IES invierte en los proyectos del Estado, recibe una rentabilidad del 15-20%, mientras que si los invierte en el Banco Central, recibe una rentabilidad menor al 1%. 1-2%. Entonces hay un problema importante en términos de lo que recibe si es que lo invirtiera en el Estado, que si es que lo digamos en el desarrollo nosotros mismos, que si lo invirtiera afuera. Porque también recordemos que tuvimos una crisis importante, una crisis económica en el año fines del 2008, el 2009, que tampoco garantiza que si los recursos están afuera van a mantenerse intactos. ¿Qué sectores ustedes han determinado que podrían canalizarse o dónde se podrían canalizar esos recursos? Bueno, hay algunos planteamientos, justamente el cambio en la matriz energética plantea pasar de utilizar combustibles fósiles a utilizar combustibles limpios o energía limpia, perdón, que es como se conoce, entonces pasar de utilizar energía térmica a utilizar energía hidroeléctrica, impulsar la energía eólica, la solar. También hay mucho impulso a los procesos de vialidad, a la infraestructura vial, a los temas de telecomunicaciones, todos ellos elementos indispensables para que en este caso el sector privado también cumpla su rol e invierta también en el Ecuador, ¿no? Le quiero preguntar unas 3 o 4 puntualizaciones ya un poco dejando a un lado este tema. ¿Se podría asegurar con todos estos lineamientos que está llevando adelante el gobierno nacional que la dolarización está apalancada en el país o no? Bueno, nosotros lo hemos dicho enfáticamente que la dolarización continúa y que este es el gobierno que más ha consolidado la dolarización.
nosotros hemos implementado una medida de salvaguardia que lo que ha hecho es precautelar justamente el saldo negativo que teníamos en la balanza comercial y en la balanza de pagos. Y esta ha sido una medida exitosa que ha permitido la reactivación de sectores o de industrias productivas nacionales como son la del calzado o la industria textil. Y esto fue algo muy importante. Por otro lado, también se está impulsando el coeficiente de liquidez, que lo que permite es justamente garantizar un flujo adecuado de recursos en la economía ecuatoriana. ¿Cómo va su relación con la banca? Bueno, nosotros de alguna manera, y el presidente ya ha mantenido algunas reuniones con la banca privada, nosotros vamos a continuar esta relación y también vamos a plantear la necesidad de que la banca se convierta en un motor importante para el desarrollo. A través de la banca pública nosotros hemos venido trabajando en distintos talleres para fortalecer, para ver cómo podemos optimizar de alguna manera su funcionamiento, y hemos tenido 2 talleres con la banca pública. Usted ya ha tenido entonces contacto con ellos. ¿Ha conversado con ellos al respecto del tema de la repatriación de capitales? Bueno, con la banca pública ellos en este momento han recibido parte de los recursos de la Reserva Internacional. Pero una parte muy pequeña. Bueno, han recibido aproximadamente 500 millones, que están siendo no a manera de entrega, sino que ellos tienen que pagar, digamos, cada ciertos periodos, me parece que es cada 3 meses, cada 6 meses, tienen que hacer un repago de estos recursos para que ellos a su vez puedan canalizar adecuadamente hacia los sectores que lo requieren. ¿Y un total de cuánto, ministro? Bueno, tenemos en la Reserva Internacional de Libre Disponibilidad de aproximadamente, me parece que son entre 3.000 y 4.000 millones de dólares. Perfecto. ¿Tasas de interés, ministro? ¿Están adecuadas en este momento, acorde a la economía? Bueno, las tasas de interés, como usted conoce, es el costo que deben pagar en este caso tanto el sector productivo, la economía popular y solidaria, así es, para que puedan impulsar y para que puedan tener un capital de trabajo adecuado. En este sentido, lo que ha promovido este gobierno es tener tasas de interés competitivas que permitan justamente impulsar la producción. Ya, perfecto. Una última pregunta, ministra, la relación con los empresarios. ¿Va a mantenerse, va a continuar? ¿Qué se va a fortalecer? ¿Qué es lo que ha pasado? O de alguna manera, creo que de alguna manera hemos satanizado la relación con los empresarios o con el sector privado. Creo que este gobierno por primera vez ha planteado políticas de Estado, ha planteado un plan nacional para el buen vivir, ha planteado una claridad respecto hacia dónde quiere ir en términos productivos, de pasar de ser una economía primaria exportadora a pasar a ser una economía terciaria exportadora de bioconocimiento y servicios turísticos. También hemos impulsado fuertemente todo lo que nosotros conocemos como un ambiente adecuado de trabajo en el cual tengamos infraestructura, tengamos vialidad, tengamos disminución de costos energéticos, tengamos acceso a comunicación, y todo esto son elementos fundamentales para que el sector privado invierta. Entonces nosotros de alguna manera estamos dejando en claro la mesa servida para que ellos también cumplan su rol. El Estado, y en este caso el gobierno, está cumpliendo con su rol, con el rol que siempre le han pedido al Estado. Entonces, en este momento, el sector privado hacemos nosotros, como siempre, una invitación para que ellos sigan invirtiendo y tengamos confianza y saquemos adelante todos en conjunto este país. Perfecto. Muchísimas gracias. Katiuska King, ministra de Coordinación Política Económica, ha estado aquí con nosotros en El Ciudadano TV. Escuche El Ciudadano TV a través de Radio Nacional del Ecuador y su frecuencia 600 AM en Guayaquil, y en Radio Pública a través del dial 100.9 Quito, 105.3 Guayaquil, Cuenca 88.9, Manabí 88.1 y Macas 88.5 en frecuencia modulada. Nos retransmiten simultáneamente TVS Canal 13 y Radio Río FM 95.7 en Riobamba, Capital Televisión canales 24 y 28 en Manabí y en cable CN Plus Canal 3. David Chiriboga es el nuevo ministro de Salud. Con él abordaremos su visión sobre el sistema público y cuáles serán sus prioridades. Después del corte. David Chiriboga es el nuevo ministro de Salud, posesionado el pasado 21 de abril por el presidente Rafael Correa en sustitución de Caroline Chan, quien inició desde el mandato del presidente en
enero del 2007 y finalmente dio paso a un nuevo espacio al interior de este ministerio. Muchísimas gracias, señor ministro, por encontrarse aquí con nosotros en El Ciudadano TV. La primera acción que usted, o la primera decisión que usted tomó una vez que se posesionó, fue el de pedir a la ciudadanía, o el de comprometerse con la ciudadanía a convertir a los hospitales públicos en los mejores del país. ¿Eso es posible, señor ministro? ¿Cómo les encontró en este momento? Bienvenido al Ciudadano. Muchas gracias por la invitación. Sí, realmente yo pienso que justamente la finalidad que tenemos, el objetivo al que queremos llegar es a convertir a los hospitales públicos en los mejores hospitales del país. Yo pienso que no existe una razón por la que eso no sea factible de hacerlo. El Ministerio de Salud Pública en las últimas décadas ha tenido realmente un abandono por parte del gobierno, y el impulso que ha dado este gobierno ha sido realmente impresionante, ¿no? En la primera fase de este gobierno se hizo una inversión muy importante que requería el Ministerio de Salud Pública para fortalecer toda la parte de infraestructura física, de equipamiento, y también de incrementar los recursos humanos para el funcionamiento del Ministerio. Entonces, en este momento, pues un poco tomamos la posta y lo que queremos es profundizar un poco en la gestión de las unidades de salud. ¿Pero cómo piensa llevar adelante que es una meta bastante ambiciosa? Así es. Bueno, por un lado creemos que los hospitales deben tener una dirección compartida por un lado un criterio gerencial, implementar un modelo con gerentes de los hospitales para que toda la parte administrativa incremente la eficiencia. Y por otro lado, una dirección técnica que está a cargo de los profesionales de la salud, en donde lo que queremos es proveerles de un sistema de educación continuada, de capacitación continua, para que en todo momento se encuentren con el mejor nivel de entrenamiento para hacer sus funciones. La infraestructura hospitalaria a nivel nacional, las que se manejan o están a cargo del Estado, ¿es suficiente como para poder atender la demanda de pacientes, tanto de consulta externa cuanto de hospitalización? Bueno, digamos, en algunas áreas estamos con limitaciones en la infraestructura, ¿no? Un poco existe ya propuestas que están de alguna manera delineadas para un plan de expansión de la red de servicios donde se necesite. Pero queremos también en un primer momento optimizar la red existente, ¿no? Pienso que por parte de la red gubernamental, donde se encuentra también el Seguro Social, la seguridad de las Fuerzas Armadas, de la Policía, existe mucho espacio para optimizar los recursos públicos inicialmente. El presidente de la República, durante algunos de sus viajes a algunas de las provincias del país, ha visitado algunos hospitales en construcción o en fases de construcción, y en algunos de ellos también se ha quejado frecuentemente porque no comprende que en muchos de estos casos algunas de esas obras están con retrasos, y por otro lado que no entiende por qué es que un hospital puede abrirse en primera instancia o en una primera etapa la consulta externa y después la hospitalización. Ha hecho serios cuestionamientos a eso. ¿Cómo usted va a resolver este tema puntual, es decir, el cumplimiento de los contratos en el tiempo establecido, y obviamente esto de dividir la segunda, la primera etapa, cuando en realidad un hospital necesita todos los servicios en primera instancia? Sí, bueno, justamente era lo que hablábamos, ¿no? Una de las propuestas es de hacer una reingeniería institucional del propio ministerio y ponerle el criterio gerencial como un principio que guíe la gestión. Entonces, para mí es justamente un tema de optimizar la gerencia de todos estos proyectos, ¿no? Entonces, tenemos un equipo fuerte en esta área y pensamos pues marcar una diferencia en este sentido. ¿Pero a qué se refiere usted con gerenciar los proyectos? ¿Cuál ha sido el concepto anterior y
que implique ese cambio? Bueno, pienso que digamos la magnitud de la tarea de reconstrucción y de rehabilitación de los hospitales ha sido enorme, ¿no? De eso usted cuenta que digamos el financiamiento para el Ministerio de Salud prácticamente se ha más que duplicado, ¿no? de lo que era con el gobierno anterior. Y entonces se necesita dar un seguimiento, una marcación, digamos, a presión a todas las obras para que no terminemos dentro de los plazos que nos hemos propuesto. ¿Estamos en condiciones de hacer eso, señor ministro? Esta es la meta nuestra y vamos a hacer todo lo posible para ¿Usted les ha puesto ya un plazo a todos ellos? ¿Se ha comunicado con cada uno de los constructores o con las empresas que están llevando adelante eso? Digamos, estamos en la segunda semana de... Sí, yo sé que es muy temprano, pero ¿qué adelantos tiene usted al relación? Digamos, lo que hemos hecho es hacer una revisión de cada uno de los contratos y estamos en el proceso de establecer un cronograma para dar el seguimiento. Perfecto. Los ciudadanos que nos escriben al Ciudadano TV han hecho una serie de cuestionamientos o de preguntas para usted. Claro. Desde España nos han escrito precisamente una persona al respecto de la necesidad de implementar la medicina preventiva antes que la curativa. En ese aspecto el Ministerio también va a trabajar. ¿Cómo va a trabajar eso, tomando en cuenta que esto es un aspecto bien importante, antes que montar todas las infraestructuras para curar enfermedades, cuando podemos tranquilamente invertir en esta área, la prevención? Absolutamente. Una de las banderas de esta nueva gestión justamente va a ser la nutrición y la promoción de los estilos de vida saludable. Nosotros nos encontramos en un momento aquí en el país en donde todavía no hemos resuelto por completo el tema de la desnutrición infantil. Y por otro lado tenemos problemas serios con obesidad y con el desarrollo de enfermedades crónicas. La tasa de avance de enfermedades como diabetes, como enfermedades coronarias, cardíacas, ha subido. Ha subido de manera muy importante. Si no me equivoco, ¿es tercera causa de muertes, ministro? Digamos, en este momento la enfermedad cerebrovascular, que es parte de ese complejo, es la primera causa y diabetes está como tercera causa. ¿Hay algún plan específico que va a llevar adelante el Ministerio? Claro que sí. De hecho, yo había participado en años anteriores en el diseño de la Estrategia Nacional de Nutrición, que comprende un plan articulado porque digamos, las condiciones de salud mucho dependen de las condiciones de vida de la población. Entonces, trabajar en nutrición no solamente es el trabajo desde salud, implica, tenemos un trabajo coordinado con el Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social, pues una estrategia en donde desde cada uno de los sectores, desde inclusión económico-social, desde todo el tema de vivienda, el tema de agua, dotación de agua, con el trabajo con gobiernos locales, el crear ambientes no saludables que promuevan más bien el ejercicio y el acceso a una nutrición adecuada. Entonces, existen acciones específicas de cada uno de esos ministerios. Y nosotros, digamos, tomaremos por un lado el liderar el proceso de educación en salud, en nutrición, en estilos saludables, y por otro lado, en trabajar en acciones específicas ya dentro de los servicios para monitorear el estado nutricional de los niños, de los adolescentes, de los adultos y trabajar en programas de prevención para justamente, digamos, las enfermedades crónicas en este momento a nivel mundial y en el país se van a convertir en una carga económica muy fuerte para enfrentar todos los tratamientos que se necesitan para enfermedades como diabetes, que tienen muchísimas complicaciones, ¿no? Perfecto. En el pensamiento del nuevo ministro de Salud, David Chiriboga, un investigador experto en medicina comunitaria. Después del último corte, conozca cómo la ganadora de los premios Grammy, la ecuatoriana Paulina Aguirre, se ofreció a apoyar las campañas sociales que promueve el gobierno del presidente Rafael Correa. Se lo contamos al volver.
El pasado día lunes, el primer mandatario recibió en su despacho a Paulina Aguirre, la artista cristiana nacida en Quito, ganadora del Grammy Latino en noviembre del 2009 y dueña de una voz prodigiosa. Catalina Yanis siguió sus pasos durante su estadía en el país y nos comenta su deseo de vincularse a varios de los proyectos que el gobierno impulsa en favor de la mujer. A Esperando tu voz, de Paulina Aguirre. ¡Felicitaciones! La cantautora ecuatoriana Paulina Aguirre es la primera artista en ganar un Latin Grammy. La premiación se realizó a finales de 2009. A todos mis compañeros también que estuvieron aquí, a Lucía Parker, al Grupo Promisa, a Alan Villatoro, Darío. Aguirre triunfó en la 10ª entrega anual del Latin Grammy al recibir el gramófono dorado en la categoría de Mejor Álbum Cristiano en Español, por su disco Esperando tu voz, producido por Pablo Aguirre bajo el sello Mucho Fruto. Es el primer Grammy que hemos recibido acá en el país y de alguna manera lo que nos ayuda es a la identificación cultural, hacernos como igualmente en el fútbol cuando una persona gana un trofeo, no gana tanto la persona sino gana el país. Entonces eso nos ayuda a creer, a tener fe y a pensar que pues todo lo podemos lograr. En 2009, Paulina lanzó su segundo trabajo discográfico producido por su esposo Pablo Aguirre, quien también recibió un gramófono en reconocimiento a su trabajo a través del cual quieren seguir llevando un mensaje de fe. El mensaje en el cual uno está interpretando la música es muy importante para nosotros. Por eso, además que nuestra fe es cristiana, nosotros creemos que el poder de la palabra de Dios es lo único que puede cambiar el corazón del hombre. Un trabajo discográfico y musical que fue reconocido por el presidente de la República, Rafael Correa, quien en esta semana recibió en su despacho a Paulina y Paula Aguirre, e incluso participaron como invitados de honor del cambio de guardia del Grupo Escolta Presidencial, que se realiza todos los días lunes en el Palacio de Carondelet. Bueno, estamos honrados de estar aquí, lo felicitamos al presidente, ha sido un orgullo grande para nosotros, sabemos que está haciendo muy buen trabajo, él tiene un amor por la patria, se puede ver claramente, y lo que le pedimos es un apoyo, y lo está haciendo, un apoyo a los músicos nacionales, fomentar la música nacional. Hay mucho talento en el país. Ahora la artista nacional, quien reside en Estados Unidos, prepara una gira por varios países de América Latina, cuyo mensaje será dedicado a las mujeres. El proyecto de Mujer de Fe, que era el primer disco en el 2007 que fue nominado al Grammy, tiene como objetivo la restauración integral de la mujer en área alma, cuerpo y espíritu. Paulina también ha sido nominada a los premios ARPA por un trabajo musical que realizó acompañada de Armando Manzanero. Que sea hora de ese viaje inevitable, que tarde o temprano tenemos que emprender. Cuando me digas que al fin mi tiempo se terminó, que las carreras de este mundo esplendoroso, del verbo maravilloso del vivir, ya se cumplió. Premios por los que se manifiesta agradecida con Dios. A nivel nacional se prevé que con el Ministerio de Cultura se ejecuten varios proyectos con el objetivo de promocionar a nivel local e internacional el potencial musical que existe en nuestro país. En Quito, Catalina Yanis, El Ciudadano TV. Ya está en circulación la edición número 33 del Ciudadano, el periódico del gobierno de la Revolución Ciudadana, con todos los temas de su interés. Entre los titulares destacamos: el 65% de las zonas urbanas aprueba la gestión del presidente. El Fondo Cucayo es una alternativa productiva para los migrantes. Se inicia el proceso para el 7º censo de población y Ecuador en la campaña de vacunación contra la gripe AH1N1 son algunos de los temas que trata este periódico en su edición número 33, a su disposición a partir del próximo día lunes. Gracias amigos por acompañarnos una vez más. Recuerde que el Ciudadano TV se retransmite por la señal de CN Plus Canal 3, hoy a partir de las 14:30 y a las 19:30. Además por Canal 23 Teleandina en Quito a las 11 de la noche. Nos vemos en 7 días.